Diva, ya ingresaron los asistentes. Puede ¿Sí? empezar. Sí. Ya. No veo ni dónde están los participantes, no sé qué onda. Ya. Ya. Bueno, les damos la bienvenida al tercer conversatorio organizado en el marco del Diplomado en Delitos Económicos y Compliance Penal de la Universidad de Talca. Y le agradecemos la presencia al profesor Gonzalo Medina, que va a ser nuestro expositor del día, y también a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana. El profesor Gonzalo Medina es profesor de nuestro diplomado, del segundo módulo de este diplomado que aborda la prevención de los delitos de corrupción y del que también yo formo parte en calidad de docente y de tutora. El profesor Gonzalo Medina en este módulo va a estar a cargo de la clase sobre cohecho y soborno de funcionarios públicos nacional y extranjero. Y aprovecho esta instancia para recordarles que nuestro diplomado en delitos económicos y compliance penal se va a dictar en dos modalidades. Es decir, las personas que están interesadas pueden tomar este diplomado de forma completa, como un programa de diplomado, y además como cursos a través de la posibilidad de tomar los módulos por separado. Y en el caso de que completen todos los módulos del diplomado, también van a poder tener el título del diplomado, aun cuando lo hagan en distintas versiones del mismo diplomado. ¿Ya? Volviendo a lo que nos convoca hoy, el profesor Gonzalo Medina nos va a exponer sobre su último artículo titulado Programa de Clemencia y Colaboración del presunto infractor en el mercado de valores chileno, y su exposición durará aproximadamente 40 minutos para que luego los asistentes les puedan realizar las preguntas. Vamos a utilizar la modalidad de preguntas a micrófono abierto, no es necesario que las escriban en el chat. Y aun cuando se trata de un profesor a quien yo personalmente admiro, que fue mi profesor en la universidad, no vamos a decir hace cuántos años, por su bien y por el mío, lo vamos a presentar, es abogado de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Ciencias Penales de la misma casa de estudio, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Friburgo, y se ha desempeñado como abogado del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública y como abogado litigante en prestigiosos estudios de nuestro país. Actualmente es socio en Dalpozo y Medina desde el año 2014, y en este estudio se desempeña en las áreas de litigios y asesorías penales, especialmente en criminalidad económica y corporativa. Así que junto con darle las gracias, le damos la palabra a Gonzalo Medina. Muchas gracias, muy buenos días. Estoy viendo que igual somos grupo Petit Comité, lo cual permite que sea como espero más interactivo. Así que Sebastián, Sofía, Matías, Nicolás están obligados a decir algo, en algún momento alguna pregunta, o por lo menos alguna crítica que se les ocurra. No voy a contar el artículo completo, porque para eso la idea es que se lo lean, sino que detenerme en algunos de los aspectos para hablar a propósito de este artículo, de algunas cuestiones que me interesan en materia penal económica. Todo el tema, en buenas cuentas, tiene que ver con la idea de regulaciones premiales. El reconocimiento de formas de colaboración postdelictiva. Hoy estaba medio disléxico cuando hice el PowerPoint, después lo voy a arreglar para que lo puedan poner a disposición, que tiene que ver con el suministro de antecedentes para acreditar responsabilidad por hechos ilícitos. Y uno empieza, cuando se detiene a revisar el problema de la regulación de comportamientos premiales, uno empieza a ver que esto es muy variopinto, por decirlo de alguna manera, la forma en la cual esto se va estructurando. Desde las reglas generales que tenemos, el juego de atenuante y agravante por no eludir del lugar del hecho y confesar el hecho delictivo con todos los problemas que tiene la comprensión de aquello, hasta el colaborar con la investigación, el 11.8 y el 11.9, como las formas genéricas de reconocimiento de un comportamiento postdelictivo igualmente valorado en sede penal, hasta la regulación enorme que hemos empezado a tener en leyes especiales. Drogas, terrorismo, drogas y ergo, disque lavado de activos, porque tienen la misma regulación en la materia. Terrorismo, delitos funcionarios, que se introdujo en la 21.121, una forma de colaboración, y delitos informáticos, que también se está introduciendo ahora con la nueva ley de delitos informáticos, una atenuante especial. Y todas esas formas de regulación premial tienen, por así decirlo, o van adquiriendo progresivamente un mismo patrón de estructura.
si uno los revisa, tienen, yo creo, el más siniestro de las formas de estructuración de regulaciones premiales, porque son aquellas que dejan en manos del Ministerio Público el reconocimiento o no de la colaboración. Entonces, el Ministerio Público ha de expresar o en su formalización o en su acusación el hecho de que se ha prestado una colaboración que ellos califican como suficiente, lo cual ya empieza a tener algunos problemas extraños y que nos van dando cuenta también de un problema subyacente a esto, que es cuál es el inserto dogmático, en lugar de inserto dogmático de los comportamientos postdelictivos. Es una cuestión que tiene que ver con un decaimiento de culpabilidad, son cuestiones que tienen que ver con un decaimiento del injusto, y la pregunta es que si son cuestiones relativas a que afectan el disvalor de injusto o el disvalor de resultado en algún minuto, pareciera ser extraño que estén entregados a la mera calificación del órgano persecutor y no derechamente, como todo el resto de circunstancias que sirven para determinar la entidad de la sanción aplicable entregada a la calificación del juez. Sin embargo, este modelo se ha impuesto entre nosotros en las regulaciones, en diversas regulaciones premiales, y la última expresión, como les digo, es delitos informáticos, donde volvemos al mismo esquema en la materia, y con mayores problemas todavía en la manera en la cual el Ministerio Público aplica esto. De hecho, en el instructivo interno de la Fiscalía en materia de delitos funcionarios, ellos ponen mayores cortapisas incluso a la colaboración. O sea, no les basta con ser ellos quienes deciden si hay colaboración o no, sino que colocan una serie de requisitos adicionales a los legales que restringen mucho más la colaboración. Solo el efecto en materia de delito funcionario exigen, entre otras cosas, que se tenga que delatar a alguien de igual o superior nivel jerárquico. Si delato a los de inferior nivel jerárquico, no hay colaboración en opinión de la Fiscalía, puesto que yo no logro entender la razón político-criminal de aquello, si el objetivo de esto es propender al esclarecimiento de la mayor cantidad de hechos punibles, porque pareciera que hay ahí, bueno, solo te valoro si es que delata a gente igual a ti o más para arriba, porque más abajo no hay realmente como un acto de contrición real. Hay una cosa media extraña en ese requisito, y el más horroroso de todo que impuso la Fiscalía, que es que la colaboración tiene que efectuarla directamente el imputado o acusado, y no se considera colaboración si lo hace a través de su abogado. Cuestión que yo todavía no logro entender cuál es la razón de aquello, de nuevo, a menos que haya un sustrato medio religioso casi, en la idea de un arrepentimiento bajo contrición como prestación personal, que creo que no debería ser la idea de los comportamientos premiales. Esto no es la expiación, un método de expiación de la culpa, no es el confesionario donde la gente se sienta, sino una herramienta político-criminal para el esclarecimiento de los hechos. Tenemos ese trasfondo de todos los comportamientos premiales que ya nos sitúan un problema significativo, y después uno salta a las regulaciones penales económicas. Primero está el fetiche de libre competencia, y estos días salía el fiscal nacional económico dando cuenta de cómo la delación compensada, o sea, que es una cosa muy toc. El único gran problema de la nueva constitución era la delación compensada, y él quería una norma transitoria especial para la delación compensada. A mí me da la sensación a veces que, claro, y ahí está todo el discurso, que es la gran herramienta para desbaratar carteles, etcétera, etcétera, que en verdad tiene un fundamento empírico. Esto sucede en otras partes del mundo, pero claro, tiene una especie de fetiche horroroso con el tema de la delación compensada, con una regulación que tiene sus defectos, pero que en lo que me importa el día de hoy es que fue la que sirvió en buena cuenta de inspiración para los ilícitos de competencia de la Comisión de Mercado Financiero. Y ahí está esencialmente mercado de valores, seguro, y mercado financiero en general, todos los ilícitos de competencia de la CMF. Por eso esto no se trata de ilícitos del mercado de valores únicamente, sino que también de otras áreas de control por parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Y lo razonable sería que tuviéramos una regulación de comportamientos premiales más amplia,
en términos de que no fuéramos regulando, por así decirlo, por tipo de ilícito, y cada tipo de ilícito tiene una propia regulación en la materia, sino que en general, o sea, si a mí me preguntan, lo que deberíamos tener en algún minuto es, una vez aprobada, le espero la ley de delitos económicos que establece el nuevo régimen de pena sustitutiva, etcétera, etcétera, y los nuevos catálogos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pasar a una regulación integral en todas esas áreas de una regulación de comportamientos premiales, así por así decirlo, una regla genérica de delación compensada, y no parcelas extrañas de cada uno de los tipos. Yendo al problema de la CMF, estricto sensu, lo que tenemos es una cosa bien extraña. O sea, yo encuentro que dentro de las regulaciones que uno puede inventar para delación compensada, esta es la peor de todas. Uno tiene dos hipótesis. Primero, el presunto infractor que denuncia una infracción en la cual él es el único responsable, que yo prefiero denominar la autodenuncia. O sea, alguien va a la CMF y dice, yo cometí un delito de la ley de mercado de valores, un 59A, etcétera, un uso de información privilegiada, lo que sea, lo confieso. Y el segundo caso, en que el presunto infractor que denuncia una infracción en la cual él es responsable, pero hay otros posibles responsables, la cual en adelante denominaremos delación, o sea, eso es propiamente delación, delato a otros. Y después, en caso que la delación recaiga sobre cierto ilícito, esencialmente información privilegiada, comunicación de información falsa al mercado de valores, entonces el régimen de potenciales consecuencias beneficiosas para quien delata se intensifica. Y a eso hay que sumarle una cuestión que no está en la regulación legal, pero que viene desde la guía de libre competencia y la toma la guía de la Comisión para el Mercado Financiero, que es que el infractor que colabora puede ser que se colabora. Hoy no, está muy disléxico cuando dice esto, lo voy a arreglar, os prometo, para después mandárselo de verdad. Igual todo esto queda grabado y ya están ahí dos errores con los cuales uno tiene que vivir el resto de la vida. El infractor que colabora puede ser persona natural o jurídica, lo cual va a introducir una serie de problemas interpretativos adicionales bajo el régimen de consecuencias de la colaboración ante la Comisión para el Mercado Financiero, como voy a mostrar ahora. Lo primero que uno tiene es, las consecuencias son muy extrañas. Y esto no sé qué o sea, dio muchas vueltas, y si alguien quiere revisar el detalle, está detalladamente revisado en el artículo de cómo fue evolucionando todo esto, pero me quiero quedar con lo que quedó. Y entonces uno tiene en la autodenuncia una rebaja de la multa hasta un 80% del monto de la multa y sin ninguna consecuencia penal. Y en la delación, al primero que denuncia, al primero que delata a los demás, esto es cuando hay varios involucrados, yo voy y cuento, al primero hay 100% de exención de la multa, un atenuante penal de rebaja en 1 o 2 grados, y cuando se trata de estos particulares delitos, eximente de responsabilidad. Y a los siguientes que van a colaborar, se entregan antecedentes nuevos, sustanciales, etcétera, etcétera, hasta un 30% de rebaja de la multa, sin consecuencias penales. Y entonces aquí propone el fiscal de la CMF, ante él se lleva todo el procedimiento, llámese Andrés Monte hoy por hoy, y resuelve el consejo de la CMF. Ya solo este esquema es absurdo. O sea, primero hay varias cuestiones que no tienen ningún sentido, ninguna explicación. ¿Por qué? Primero, que la rebaja de la multa en el caso de autodenuncia sea de hasta un 80%. Esto es, puede ser de un 1%. No hay ningún criterio, ni ningún criterio especificado, ni en la ley, ni en la guía de la CMF, para entender cómo vamos a calificar los antecedentes para determinar la entidad de la rebaja de la multa. Y tampoco está regulado qué discrepancias puede haber entre que lo proponga el fiscal de la CMF y resuelva el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Qué pasa si el fiscal propone un 50% y el Consejo quiere aplicar más o menos? Que eso es, en buenas cuentas, una pura cuestión jerárquica. El Consejo resuelve lo que se le venga en gana, y da lo mismo la propuesta de
del fiscal, da lo mismo lo que yo haya ido acordando con el fiscal en el procedimiento, porque tiene un procedimiento de consulta para evaluar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema ahí con la autodenuncia, y lo peor de todo es que no tiene consecuencias penales. O sea, yo voy, le cuento todo a la CMF, tengo después obligación de colaborar con el Ministerio Público, y el Ministerio Público, si el hecho es constitutivo de un delito, me tiene en bandeja. O sea, ya entregué toda la información y no tengo nada que hacer. Y entonces, ¿cuál es el incentivo que tengo yo como potencial infractor? Es, mira, salvarme del monto total de la multa en un porcentaje indeterminado, pero que puede alcanzar en un escenario optimista hasta un 80%, pero nadie me asegura el 80%, y después cruzar los dedos y entregarme a que la Fiscalía del Ministerio Público no va a tener piedad conmigo. En el caso de la delación, en cambio, el asunto se transforma en un escenario totalmente distinto. Y esto da cuenta de nuevo de cómo el diablo de la libre competencia metió la cola absolutamente en esto. Porque aquí, al primero que se denuncia, existiendo más partícipes, 100% de exención de la multa. Y aquí no es hasta un 100%, es un 100%. O sea, no hay posibilidades de que le den algo. Si le dan, le reconocen colaboración, 100%, y no hay más. Y además, al tiro consecuencias penales, rebajen 1 o 2 grados de la pena que puede aplicarle actualmente sede penal, y en algunos casos incluso eximente de responsabilidad, lo cual es una consecuencia significativa, y claro, es un incentivo muy grande. Y en cambio, para los siguientes, el asunto de nuevo se transforma en muy poco atractivo. Porque los siguientes tienen de nuevo el hasta un 30% del valor de rebaje de la multa. Tampoco nunca queda claro en la historia de la ley por qué es 80 y 30. ¿Por qué no fue, no sé, 80 y 50? No hay ninguna explicación. Simplemente aparecen los números hasta un 30% y no tengo ninguna consecuencia penal. O sea, de nuevo, entregarme a la misericordia de la CMF para que me baje la multa en todo lo que espero, y después de nuevo pedir misericordia ahora de la Fiscalía del Ministerio Público y esperar que no me hagan nada. Entonces ahí tenemos un problema considerable en que el esquema de incentivo está mal diseñado, porque el esquema de incentivo debería considerar esencialmente que este es un sistema que no tiene secuencialidad, que no tiene acción penal privativa de la CMF o del órgano administrativo, porque en ese caso, claro, si yo negocio con la CMF y acuerdo que ellos no me persigan, el asunto está zanjado, pero no hay el Ministerio Público no tiene ninguna restricción para operar por su cuenta y perseguir los ilícitos, incluso en forma paralela. No tiene no hay secuencialidad, no hay régimen privativo de la acción penal. Entonces, claro, esto es de nuevo un problema de traslapar simplemente las ideas de libre competencia y aplicarla a la Comisión de Mercado Financiero. Fuera de eso, hay un problema adicional, como vimos anteriormente: quien se autodenuncia puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y entonces, claro, el esquema que se usa, que es el tomado de libre competencia y se aplica acá también, es que cuando yo me denuncio como persona jurídica, lo que hago es, en la presentación que hago, enumerar a todas las personas naturales, integrantes de la persona jurídica, que postulo para que sean beneficiadas por este premio a la colaboración. Pero ustedes se dan cuenta que en ese esquema, si yo me presento a todos los que estuvimos involucrados en una operación de fraude o manipulación del mercado de valores, y todos somos miembros de la misma persona jurídica, si me presento como un solo autodenunciante, como la persona jurídica, caigo en la primera categoría de la autodenuncia, con pura rebaja de la sanción administrativa y sin consecuencia penal. Entonces, estratégicamente, lo que me conviene, y aquí hay un incentivo al re poco colaborativo, en que yo debería descolgarme de la persona jurídica y partir solo como persona natural y echar al agua a todo el resto de mis compañeros de trabajo para poder tener el 100% de la exención de la multa y la atenuante o eximente en ciertos casos,
y dejar que el resto se las arreglen solo y se presenten, aun cuando se presenten todos en la segunda, como segundos, van a tener con suerte hasta un 30% rebaja la multa y sin consecuencias penales. Entonces, claro, cuando son varios los sujetos involucrados, o sea, imagínense usted, todos los miembros del directorio de una persona jurídica. O sea, eso lo único que va a incentivar las cuchilladas. O sea, yo voy primero, a pesar de que todos tenemos el mismo involucramiento, no haber aprobado la misma decisión, lo cual además nos lleva a consecuencias de justicia material horrorosa. O sea, simplemente aquel que fue el más desleal en términos de lógica interna de la dinámica de la organización es el que recibe todo el premio, y el resto, que están todavía viendo, bueno, cómo organizar esto, no reciben casi ningún beneficio. Entonces, está mal diseñado como régimen de incentivo. Hay un problema ahí. Fuera de eso, se exige los suministros de antecedentes lo antes posible a la CMF. No hay una oportunidad determinada, sino que tan pronto como tome conocimiento, y eso es bien interesante, porque alguien, y tengo que entregarle los antecedentes también al Ministerio Público, en caso de ser hechos constitutivos de delito, con lo cual, o sea, tengo el deber de autodenunciarme ante el Ministerio Público. O sea, mire, para que usted me rebaje en 80% la multa, con suerte, tengo que denunciarme ante usted, y también tengo que denunciarme ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público me puede faenar tranquilamente. No puedo informar del procedimiento sin autorización de la CMF, y aquí de nuevo uno empieza a ver lo diseñado que está esto todavía, como si esto fuera libre competencia. Poner fin a la participación en la actividad ilícita, que claro, es súper sensato cuando uno lo exige en acuerdos colusivos, donde es una cuestión donde uno está realizando permanentemente el acuerdo el acuerdo anticompetitivo que uno está llevando a cabo. Pero en cambio, en delitos de la ley de mercado de valores, no es que son de partida, son muchísimas figuras, muchos delitos los que están considerados en mercado de valores, seguro y delitos financieros, y muchos de esos delitos no son ni siquiera realizables de forma permanente. No puedo poner fin a la participación en una actividad ilícita porque simplemente la actividad se hace y se consuma. Exige no ser líder y coaccionador, de nuevo una cuestión que viene tomado de libre competencia, y la verdad es que cuando uno trata, o sea, ya en libre competencia, determinar quién es el líder que no ha coaccionado más en libre competencia está mal redactado, porque exige copulativamente ambas cosas, que en todo el derecho comparado se exige no ser líder organizador o no ser coaccionador. Solo en libre competencia en Chile se exigen ambos requisitos al mismo tiempo. Acá se exige, por lo menos se separaron, como es la regulación en casi todos los países, en libre competencia, pero en mercado de valores la verdad es que no, es difícil de nuevo ver la idea de que tenga que haber un líder del delito o los casos de coacción, porque los casos de coacción están más pensados en acuerdos anticompetitivos, en aquellos sujetos que tienen posición dominante y que por lo tanto pueden obligar a aquellos sujetos con menor participación en el mercado. Después, en una cosa muy extraña, pide también colaborar en todo con el Ministerio Público y concurrir a declarar en calidad de testigo, eso es lo que dice la ley, en caso de ser requerido por el Ministerio Público o por el tribunal que conozca de los hechos. Claramente esto lo redactó alguien que no tiene ni carajo de penal ni procesal penal, porque los tribunales no requieren a nadie ir a declarar, o sea, eso lo citan las partes, de eso se trata el proceso penal, pero en fin. Y claro, obviamente, si me acabo de autodenunciar de un hecho constitutivo de delito, nadie me va a citar a declarar en calidad de testigo. Es obvio que me tienen que citar a declarar en calidad de imputado. La cuestión no tiene ni siquiera lógica interna. Y lo otro que exige es carecer de sanciones administrativas previas. Pero, estricto sensu, yo puedo tener sanciones penales previas y no administrativas, y de todas maneras acceder al beneficio, por la forma en la cual está redactada la colaboración del presunto infractor en la ley de mercado de valores, lo cual también es un sinsentido. O sea, no puede ser que yo tenga, por así decirlo, irreprochable conducta anterior para efecto de la colaboración, siempre que tenga ausencia de sanciones administrativas, pero no de sanciones penales. De nuevo, los requisitos hablan del problema que se generó en la traslación de todo esto.
Los problemas que tenemos entonces son esencialmente la razonabilidad del incentivo. O sea, esto realmente visto desde el punto de vista del potencial infractor, no es muy llamativo hacerlo. No es muy llamativo hacerlo, a menos que uno empiece a generar ciertas coordinaciones en la materia. O sea, yo creo que uno de ley ferenda debería exigir que si uno se autodenuncia, automáticamente el tribunal a lo menos debería reconocerle un atenuante de colaboración, mínimo. Eso debería estar ahí. Y por suerte en mercado de valores todavía el Ministerio Público no tiene la facultad exclusiva de reconocer los actos colaborativos o no. Por lo tanto, es todavía resorte del tribunal hacerlo. Así que yo creo que uno puede tener ciertas salidas interpretativas para tratar de darle algún tipo de efecto a todo esto, dentro del contexto de la mala regulación, pero está mal diseñado el incentivo. Esto no admite una solución, sino es de parche interpretativa y no completa de todas maneras. Tenemos un problema serio, la posibilidad de persecución paralela entre la CMF y el Ministerio Público. No estoy aquí abogando por, hoy por hoy, casi un crimen decir que uno considera que en ciertos casos no es poco razonable la reserva de titularidad de la acción penal para órganos administrativos, pero yo suelo tener una aproximación no tan negativa hacia ello, siempre y cuando uno tenga una regulación de los casos de cómo se debe ejercer o no ejercer la potestad administrativa o sancionatoria. Yo creo todavía en los sistemas escalonados al estilo justicia restaurativa, en los cuales es razonable que en las primeras infracciones vaya el órgano administrativo, por así decirlo, como diría uno en el dominó, suave la multa, maestro, y después vamos subiendo en la escala de sanciones. A mí me gustan esas aproximaciones muy al estilo de la literatura australiana, de Fice, Braithwaite. A mí me agrada el esquema piramidal de intensificación de la escala, y creo que aquí podría uno tener aquello también. Y a lo menos lo que uno debería tener es una forma de acuerdos colaborativos entre CMF y Ministerio Público, de tal manera que uno como destinatario de la sanción supiera más o menos el marco de qué me puedo enfrentar. O sea, si voy y hablo con la CMF va a hablar con el Ministerio Público, que es lo que uno sí ve, por ejemplo, entre la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, el DOJ, donde hay acuerdos en general. Oye, si colabora por acá, el DOJ se compromete a no ir ellos, y tienen guías internas y políticas en la materia, que es una cuestión que yo espero que algún día el Ministerio Público en Chile tenga, pero que son absolutamente reacios a comprometerse con algún tipo de amarres decisorios, y siempre dan unos lineamientos tan generales que en buenas cuentas siempre resuelven el caso a caso. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en la regulación de la competencia de los órganos. La regulación de la CMF es rara, es súper extraña en términos del diseño institucional, de la decisión jurisdiccional sobre el decaimiento de la persecución penal o la atenuación de la misma. Porque a lo menos en todos los casos, o sea, salvo yo diría que en el régimen general en el cual ya el asunto está mal hecho, donde es resorte del Ministerio Público reconocer o no la colaboración, una cuestión que yo considero que es por lo menos discutible constitucionalmente, si es que eso corresponde al Ministerio Público, otorgarle esa facultad. Nadie lo ha cuestionado nunca, pero yo creo que uno debería cuestionarlo, y por lo menos cambiar el paradigma legislativo. En el caso de libre competencia, la cuestión tiene algún sentido mayor, porque lo propone la Fiscalía Nacional Económica, pero resuelve el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que va a todos los efectos de un órgano jurisdiccional. Y entonces uno puede entender que los reconocimientos jurisdiccionales del TDLC tengan impacto en la sede jurisdiccional penal. Pero en el caso de la CMF, lo propone el fiscal de la CMF,
y resuelve sobre un asunto evidentemente jurisdiccional el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Y entonces el Consejo de la Comisión del Mercado Financiero resuelve sobre la procedencia o no de aplicación de sanciones penales o sobre eventuales eximentes de responsabilidad, lo cual es medio extraño siendo un órgano absolutamente administrativo. O sea, con lo cual queda el Consejo de la CMF desnaturalizado a medias entre un órgano con facultades pseudo jurisdiccionales y, por otro lado, con el carácter de lo que tiene nomás un órgano eminentemente administrativo. Y yo creo que todo esto, al fin y al cabo, el artículo, la principal misión que tiene, no declarada, oculta para que el público la descubra, es llamar a revisar en general la estructura de los mecanismos premiales en el sistema penal chileno y particularmente a tratar de tener algún mono más o menos coherente en la persecución penal económica. O sea, ahí es donde uno debería tener aquello, porque cuando uno mira a nivel de derecho comparado, la cuestión es mucho más intensa. O sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, las guías del Serious Fraud Office son mucho más claras en cuanto a qué es lo que uno debería esperar como infractor de un tratamiento más benigno si colaboro, y en las guías internas del mismo Departamento de Justicia, de la séquito, le dicen a uno cuándo te voy a considerar colaborador y cuándo no te voy a considerar un órgano colaborador, y entonces uno tiene mucha más, por así decirlo, como eventual perseguido, tiene mucho más claridad de a quién me enfrento, si voy a autodenunciarme o no. Y eso, llevado también, por ejemplo, a otro extremo, es más interesante en materia de personas jurídicas, donde si uno revisa, por ejemplo, el actual proyecto alemán, tiene una atenuante ultra calificada para los casos en que la develación del hecho punible sea producto de una investigación interna llevada a cabo por la persona jurídica bajo ciertos estándares de Estado de Derecho, que desemboquen en una forma de autodenuncia para la persona jurídica. Y en Chile, en cambio, la situación es el horror nomás. O sea, una de las preguntas más brutales que uno tiene cuando revisa responsabilidad penal de personas jurídicas, y asumiendo que pronto vamos a tener, espero yo, responsabilidad penal de personas jurídicas por los delitos de competencia de la CMF, es cuando, y una pregunta muy poco resoluble en Chile, es cuándo me autodenuncio. ¿Cuándo hago porque tengo un sistema de investigación interna, canal de denuncia y todo aquello? Y la pregunta es, bueno, una vez que tengo la papa caliente en las manos, sé que alguien cometió un delito acá, etcétera, ¿en qué minuto voy y me autodenuncio? Y es del terror, porque la verdad es que uno puede ir y tocarle la puerta a un fiscal, y el fiscal puede ser muy razonable, y decirle, hombre, qué bueno que usted viene y me cuenta lo malo que hizo, etcétera, 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 bueno, vamos a trabajar esto, y uno puede encontrarse con el fiscal del horror. Ah, no, ¿sabe qué? Incautación de la contabilidad de suya y de todas sus filiales y de todas las personas naturales involucradas por los últimos 10 años para revisarla entera, incautación de los teléfonos celulares, computadores, de los servidores de la empresa, etcétera, etcétera. Y claro, uno se ve de repente enfrentado al monstruo del fiscal, que empieza a revisarlo todo para ver si lo que usted le contó es verdad, y más encima para ver si encuentra algo más porque joderle la vida. Entonces no tenemos una expectativa seria de qué es lo que esperamos de un comportamiento colaborativo postdelictivo en términos de personas jurídicas en materia penal económica. Y para peor, en materia de mercado de valores, lo que hicimos fue no solucionar esto, sino introducir ahora al denunciante tercero con un incentivo económico, que esto es el sujeto el whistleblower tradicional, que el sujeto que no es responsable del hecho punible, pero que se entera y lo denuncia a cambio de obtener eventualmente un porcentaje de la multa. Había pensado en meterme en todo eso en este artículo también, pero creo que lo voy a dejar para otro artículo porque ahí hay mil problemas. Ha sido muy criticado en muchas partes del mundo la idea del incentivo económico. No hay demostración empírica de que el asunto funcione. Hay un mercado de abogados de whistleblowing enorme que incitan a la formulación de este tipo de conducta, pero al mismo tiempo generamos un whistleblower súper miserable en Chile, que es un whistleblower que, claro, se arriesga a la denuncia, tiene algunas normas vagas de protección, pero, por ejemplo, no tiene ninguna titularidad en la acción penal.
no puede impulsar la persecución, pedir diligencia, ya que me la jugué y tengo un incentivo económico, bueno, por lo menos déjeme ser parte del proceso para ver qué es lo que pasa y ver cómo puedo ayudar para que esta cuestión se acredite. Si mal que nada me acaba de colocar una zanahoria brutal a que esto suceda, y en cambio el castigo al whistleblower fracasado es del terror, o sea, no se acreditó nunca el hecho, o sea, usted es un miserable soplón falso. Entonces creamos un mecanismo muy, muy malo, con lo cual yo creo que en materia de mercado de valores la situación es demasiado perfectible para dejarla en los términos que está. Y por lo tanto la idea del artículo también es abrir la discusión hacia ese lado. Así que eso es lo que tenía para compartir con usted y nada, atento a dudas, preguntas, consultas, inquietudes. Yo ya me enojé de nuevo con todo esto porque me da rabia que las cuestiones se hagan tan mal, pudiendo hacerse mejor. Como dice alguien que conozco, se hacen sin pienso, como que no pensaron lo que están haciendo, y se dejan llevar por entusiasmos raros. Así que eso, y espero que el artículo, porque claro, cuántos casos uno va a ver en la vida de delatores en materia de mercado de valores, no son muchos. Pero claro, el artículo sirve para relevar el problema genérico que existe en comportamientos colaborativos en materia penal económica. Eso sería. Muchas gracias, Gonzalo. Los que tenga preguntas puede levantar las manos a través de la reacción de Zoom para que las administremos. Yo, como soy la que habla primero, me voy a aprovechar de la situación de nuevo. Y yo quiero preguntarte, más allá de la denuncia, o sea, más allá de decir fue él o fui yo, como el puro contenido de la denuncia, porque creo que durante la exposición nos explicaste bien ese régimen, ¿qué pasa con el contenido de esa delación? O sea, ¿qué exigencias hay desde el punto de vista que cuánto debe aportar ese contenido efectivamente al esclarecimiento de los hechos, o en términos de qué tan sustancial tiene que ser, como si se homologa a las exigencias del 11.9 de nuestro Código Penal, o si basta con decir fue él, fui yo, y si luego el fiscal tiene que hacer un tremendo trabajo para llegar efectivamente a entender si eso es relevante o no es relevante. Yo quisiera que nos explicara un poquito más desde el punto de vista del contenido, más allá de la pura sindicación de uno u otro. ¿Cómo están ahí las puestas las exigencias? Yo tengo, o sea, no, la ley no dice nada y la guía, claro, todo, repite los mismos conceptos, es sustancial, es profunda, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la sensación que debería homologarse un poco a los estándares que uno tiene en sede penal, pero la guía de la CMF exige más cuestiones después pide también que uno procure todos los documentos, instrumentos, colaboraciones, etcétera, o sea, exige un poco más de comportamientos adicionales que tienen cierto sentido cuando en el régimen graduable de la multa, del monto rebaja la multa. O sea, mientras más información entregué y más completa fue, más me acerco al tope del 80. Mientras menos entregué, más bajo debería ir dando. Por eso está raro que en el otro caso sea un 100 total, porque no permite mucho graduar en ese caso, es meramente binario. Y ahí se producen un montón de problemas, porque en los casos de colaboración de personas jurídicas, la cuestión enrea, o sea, qué pasa si de los 50 gallos que están metidos en la lista que entregué a la CMF como miembros de la persona jurídica colaboradora, solamente algunos empiezan a entregar sus instrumentos, a entregar sus listados de correo, otros no, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí no hay una cuestión muy profunda, porque la colaboración en el caso de la mayoría de los delitos genéricos del Código Penal consiste en declarar y entregar algún par de informaciones más. Pero en criminalidad económica las colaboraciones son mucho más complejas. O sea, lo que tengo que entregar son antecedentes contables. Nosotros tenemos, yo creo probablemente la Fiscalía va a exigir siempre acá la entrega de todos los correos electrónicos, porque yo sigo sosteniendo que la tesis tiene la Fiscalía tiene una tesis desquiciada acá, que es que entiende para el 15.3, para el concierto previo, porque como nunca vea omisión impropia e infracción de deberes de supervigilancia como forma de imputación, porque para eso tiene el 15.3, y entonces basta que el que lo presencia concertado para el efecto y encuentra que el concierto y el dolo están en los correos.
O sea, me llegó un correo contándome esto, tengo dolo y tengo conocimiento. No estoy en la cadena de correo, no hay cómo perseguirlo. Este sujeto no hay cómo demostrar como si el dolo fuera una cuestión fácticamente probable y no un problema de atribución normativa. Entonces, muy, muy raro eso. Y el punto es que uno debería empezar también a verse los problemas que han tenido los gringos hace años con estas discusiones. O sea, ¿es parte de las exigencias de colaboración que yo tenga que levantar el secreto profesional de mi abogado o no? Que es una cuestión relevante en materia penal económica. Si ustedes recuerdan, el caso La Polar parte con el abogado yendo a declarar. Esa es la primera declaración de la carpeta. El abogado contando todo y mi cliente me ha relevado el secreto profesional, que es una cuestión que por lo menos algunas de las cortes del Distrito de Nueva York alguna vez resolvió como un requerimiento inconstitucional por parte de la Fiscalía, exigir que la gente relevara de secreto profesional a los abogados. Ninguna de esas discusiones están acá y la guía de la CMF en eso es súper primitiva. O sea, yo creo que ahí falta todavía una larga discusión de qué vamos a considerar colaborar en contextos penales económicos y no en contextos únicamente de delitos, por así decirlo, de la criminalidad más nuclear. Ahí tengo yo no sé hasta qué punto ellos, y no tenemos tampoco jurisprudencia administrativa de la CMF para entender qué van a querer ver ellos. Ya, muchísimas gracias. Sebastián Valenzuela tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Saludos, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hoy, bueno, primero, nada, pues agradecer este espacio que es bien interesante para conversar y por lo mismo quería aprovechar de hacer un par de comentarios justamente para saber la opinión de Gonzalo, que algo lo has comentado, pero para profundizar un poco más. El primero tiene que ver con, y son dudas que a mí también me han surgido a propósito de algunas tramitaciones legislativas. Me tocó participar en delitos funcionarios cuando fueron las modificaciones al cohecho, donde se establece ahí en el Código Penal uno de estos beneficios. Y siempre me queda la duda de la conveniencia o no, tiene sus ventajas, desde luego, de darle un papel preponderante a o el Ministerio Público o a alguno de los organismos como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la CMF, en orden a ellos poder dar el impulso para que se pueda finalmente otorgar este beneficio, sea finalmente un atenuante o un eximente. ¿Cuál es la duda? Que si tú no planteas esto y lo dejas solamente una definición jurisdiccional, ¿cuál es la certeza que pudiese tener la persona que está concurriendo por primera vez? Porque esto al final va a tener la definición de este mecanismo en la instancia final, cuando se resuelva por parte de o el Consejo de la CMF o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o un tribunal en sede penal. Entonces, si bien obviamente tiene estas desventajas de que quede radicado, por ejemplo, en el Ministerio Público el reconocimiento no inicial, si tú eliminas esto, esta desventaja que se produce, esta incerteza de llegar hasta el final para finalmente reconocer ese beneficio. Y lo segundo, que tú lo has comentado harto y que también siempre me surgen dudas de cuán beneficioso puede llegar a ser o no, es la posibilidad de plantear una regulación más bien integral en todas estas áreas. Tú muy bien explicadas al inicio, lo tienes en drogas, lo tienes en lavado de activos, aparece en terrorismo, se sumaron delitos funcionarios, vienen delitos informáticos, lo tienes en libre competencia y lo tienes aquí en mercado de valores. ¿Cuán realista pudiese ser en pensar en una regulación más bien integral? Porque tú lo has comentado, lo tienes bastante claro, esto de ir obviamente legislando por tema, y depende del ánimo, depende de la comisión, depende de quienes participaron y salen regulaciones muy dispares, muy desintegrales, pero parece ser una tarea bien compleja también verlo con una sola regulación, intervienen distintos organismos, algunos que han tenido más experticia que otros en la materia, pero en mercados distintos. Entonces, suena bonito como una aspiración, y a mí también me gustaría verlo el día de mañana, pero no sé en la práctica si es esperable poder llegar a pretender esa regulación. Así que son dos comentarios, Gonzalo, para saber más en profundidad tu opinión. Al primero, hay varias situaciones que distinguir. Yo puedo entender lo de la Fiscalía Nacional Económica y no tengo problema en que la calificación la haga un tribunal, que es el TDLC.
¿Cachai? Ahí lo entiendo más porque, o sea, es otro tribunal el que califica, que es especialista en la materia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso me genera pocos problemas. Que sea la CMF me genera un montón de ruido. O sea, eso creo que simplemente no da, fue un error, etcétera, etcétera. Y en el resto de los casos, yo creo que entregárselo al Ministerio Público tiene el problema, que por eso que traje a colación el problema del delito funcionario, en que el Ministerio Público, en vez de incentivar la colaboración, la restringe. Entonces uno dice, ¿qué tienen, cachai? Como que quieren castigarlos más, entonces te voy a dar menos recompensa o te voy a restringir más que realmente colabores. Cuando la política debería ser a la inversa. Todos estos mecanismos están para permitir la develación de más hechos punibles, no de menos, y castigar más duramente a la gente. Yo creo que eso implica una autocomprensión del Ministerio Público que no la tenemos. Yo creo que ahí está el problema fundamental. El Ministerio Público no entiende que y esto me pasó, yo se lo critiqué alguna vez derechamente a la directora de la Unidad Anticorrupción, a Marta Herrera, y se lo puedo decir 20 veces, porque creo que se lo he dicho en foros públicos y no tengo ningún problema. Le dije, ¿por qué no haces lo que hace la CMF o la FNE, que coloca las normas en consulta, para que uno opine? Entonces coloca los instructivos en consulta. No, me dijo, porque los instructivos no están dirigidos a la comunidad, están dirigidos a los fiscales. Ya, pero le dije, pero están dirigidos a los fiscales para que nos apliquen a nosotros las cuestiones, ¿cachai? Entonces, obvio que uno debería tener alguna cuestión un poquito más dialogada. Por ejemplo, CMF y Libre Competencia tiene una cosa súper interesante del procedimiento de consulta. Mire, un amigo parece que usó información privilegiada. Entonces, y si ese amigo hipotético que yo tengo hubiera sabido no sé qué usted me diría, y tenéis esos espacios de conversación. En cambio, el Ministerio Público se cierra absolutamente a ello, no te genera un espacio de conversación reglada, en el cual tú podáis más o menos ir a ver qué es lo que tiene, y los criterios que te da o sea, mira, yo soy el que te puede reconocer la colaboración, y te la voy a reconocer en términos más estrictos, no te la voy a reconocer siempre, sino que voy a ser más jodido que la ley todavía. Entonces, desincentiva absolutamente la idea de colaboración. Entonces, yo creo que uno tiene dos maneras de resolver eso. O sea, por eso a mí no me gusta que esté en manos del Ministerio Público. No me gusta que esté en manos de este Ministerio Público. Si fuera una fiscalía a lo, insisto, Serious Fraud Officer de UK o al DOJ norteamericano, que entienden que la idea de ello es más dialogal y tienen que enfrentarse a los agentes económicos, etcétera, llegar a acuerdos, etcétera, yo no tendría más problemas que tuvieran más facultades. Y de hecho, aunque no tuvierais ese tipo de comportamiento, es lo que deberíais tener en conversaciones para acuerdos, para suspensiones condicionales y todo eso. O sea, ahí está. ¿Cachai? Sin necesidad de reconocer atenuantes, ahí deberían estar los espacios de diálogo en los cuales el problema es que la Fiscalía en Chile no te dice cuándo voy a considerar que tú has colaborado conmigo, cómo voy a evaluar eso, ante quién puedes ir a hablar esto con tranquilidad y en privacidad primero para explorar la posibilidad sino que la cuestión es garrote o zanahoria nomás, y creo que eso es muy primitivo, sobre todo para los casos de criminalidad económica. Ahí creo que tenemos un problema. Y llegar a una revolución omnicomprensiva de todo, sí, efectivamente hay ciertas parcelas en las cuales más enredado. O sea, no olvidemos, y yo lo menciono muy al pasar en el artículo, pero que el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades de absoluta condonación de multa en caso de confesión por parte del infractor. Y en materia de medio ambiente, tenéis los programas de cumplimiento, en que te autodenuncias y se suspende el procedimiento sancionatorio hasta que tú veas si cumpliste el programa. O sea, tenéis muchos modelos muy distintos, que estos no son penales todavía, porque están todavía, son meramente sancionatorios, porque no hay delitos medioambientales y porque hay reserva de la acción penal en materia tributaria, pero eso es lo que genera que todavía no tengáis el mismo problema al otro lado. Y yo sí creo que, por lo menos para personas jurídicas, deberíais darte una vuelta a ordenarlo distinto. O sea, el hecho de que la Fiscalía Nacional Económica y la CMF lo regulen tan de pasada, así como, bueno, y quien se autodenuncia puede ser una persona natural y jurídica. Y como la única diferencia es que en un caso yo voy solo y anoto mis datos, y en otro caso entrego una lista de gente, es muy simplista para dar cuenta de la complejidad totalmente distinta de una autodenuncia individual o de una colaboración individual a una colaboración
de una persona jurídica. Creo que ahí hay mucha mano que meterle y ahí sí uno podría tener a lo menos una regulación más integral, sobre todo si se abre el catálogo de responsabilidad penal de personas jurídicas. Pero eso es de 2.0 empezar a pensar en eso, pero por lo menos hay que empezar a meterla, o sea, este artículo tiene la función de empezar a decir, oye, tenemos un problema y hay que arreglarlo en algún minuto, porque como está ahora, esta cuestión está mal hecha nomás. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si hay alguna otra pregunta de los asistentes. Aprovechen esto como una consultoría privada. Sí. Entonces, poca gente, ¿cachai? que es como una consultoría privada gratis. Sofía. Hola. Hola, ¿qué Sí, tal? me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí. Súper. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, primero que todo por la exposición. La verdad es que estos temas siempre son bastante interesantes y yo creo que desde este esquema de, más allá de la FNE, en el fondo los temas que estableció la 20.121 respecto a esta idea de colaboración sustancial, que yo creo que todavía no se entiende muy bien finalmente cómo va a aplicar. No sé si la pregunta va a estar tan relacionada con el tema que estábamos viendo, pero en el fondo, ¿cómo ves tú que esto va a conversar con el proyecto de ley de delitos económicos? Porque en la última discusión, al menos que yo vi, donde estaba, ¿cierto?, en el fondo desde la CMF y desde la FNE, en el fondo parecían bastante complicados, sobre todo de la CMF, con este proyecto. En el fondo no querían como perder esta potestad sancionadora y quedarse solo con lo administrativo en este sentido. Entonces no sé cómo crees tú que va a conversar eso, o cuánto esta visión de la CMF y de la FNE podría impactar o afectar la tramitación del proyecto, que yo creo que todos queremos que se apruebe. Yo por lo menos quiero que se apruebe, así que no, hay harta gente que yo conozco que no, pero yo creo que, mira, ahí te das cuenta la ceguera de la CMF. O sea, la CMF debería haberse percatado que esta norma de colaboración es donde pasó a ser irrelevante. Porque si yo realmente cometo un delito y cacho que me van a pillar, lo que hago es, la CMF me la paso por donde puedo y voy a hablar con la fiscalía Claro. y negocio con ellos alguna salida alternativa, un abreviado suavecito, alguna cosa por el estilo, a cambio de contarles todo a ellos y entregarles la información. Y la CMF, bueno, lo veré después, salvo en el caso en que voy a delatar a un montón de gente más, en cuyo caso, claro, tengo la exención de responsabilidad penal y el 100% de la multa, pero ahí ya empezaron a quedar a placer. Yo creo que la CMF no debería haber un problema en la o sea, debería haber una oportunidad en el proyecto de ley de delito económico de que esto lo va a obligar a coordinarse con persecución penal. Y las formulaciones de los tipos penales, las observaciones que tienen son medias extrañas. Y por la parte de las FNE, yo creo que ahí hay un problema, es raro. Yo creo, mi diagnóstico final es el siguiente, de la 500 vueltas a esto. Yo creo que la FNE tiene un problema de ego. Y en general toda la gente que se dedica a libre competencia tiene un problema de ego brutal. De como si ellos se hicieran una especie de cosas tan elevadas que el común de los mortales no estamos capacitados para entenderlo ni dedicarnos a eso. Sino que ellos son como una especie de estirpe de nobleza dentro de la profesión jurídica. Y mientras que nosotros los que nos dedicamos a penal somos unas ratas miserables que obviamente jamás vamos a entender la complejidad de su área. Y claro, yo puedo entender en la cuestión de la especialidad y todo eso, y todo lo que ellos dicen, y las sanciones y todo lo que hacen, pero es demasiado desconectado de la percepción social, en que los casos de afectación de libre competencia son particularmente los casos de criminalidad económica, en los cuales la gente, pese a la distancia con el hecho, tiene una percepción más directa del daño, que es una cuestión que uno no tiene en manipulación de mercado. Porque claro, de ahí a darte cuenta de que, mira, yo hice variar el precio de las acciones y eso incidió en los fondos de pensiones o en unos fondos muros que tenía, y por eso mi jubilación va a ser más mala, la gente en general no logra hacer la conexión entre tu bolsillo, el daño y la conducta del sujeto. En cambio, cuando el confort cuesta más caro, la conexión es demasiado directa.
Entonces yo creo que la gente libre de competencia tiene que darse cuenta de que ese rasgo en particular de los delitos de libre competencia hacen que la pretensión punitiva tenga que tener un rol más preponderante y que tienen que ver una manera de coordinar eso más. O sea, qué sé yo, darles un estatus especial, o sea, darles un estatus especial de una cuestión que yo encuentro horrorosa, pero bueno, ya, de querellante institucional, que ahí me cargan. Pero ya hay que empezar a buscar soluciones de compromiso en la materia, pero no pueden seguir escudándose en su especialidad frente a una cuestión que es de percepción tan directa en cuanto al daño en criminalidad económica. O sea, ellos no pueden hacerse caso omiso de eso y de que eso es lo que impulsa tanto el reclamo por la potestad punitiva, porque en el caso de delitos tributarios pasa lo mismo que con mercado de valores, solo que la gente también dice, bueno, yo pago el IVA y todo, y estos desgraciados no pagan sus impuestos. Entonces tiene una comparación más real, más real, y eso es por eso que la gente lo reclama en esos casos. O sea, ¿cuánta gente conocen ustedes indignada por la potestad privativa de la acción penal en materia aduanera? Nadie, a nadie le importa. Nadie, nunca ha sido preocupación de nadie, ningún político lo ha mencionado. Y de hecho, o sea, yo acabo hace poco de nuevo de comprar la acción penal en materia aduanera, que es ya la vulgarización absoluta del interés penal económico, y nadie le importa. Porque claro, la gente no tiene esa percepción de daño directo en materia de delitos aduaneros, porque hay que hacer una vuelta muy larga para darse cuenta porque esto me importa a mí. Entonces yo creo que ahí hay un cambio de switch muy fuerte que la gente en materia de libre competencia tiene que lograr hacer para entender por qué se les pide lo que se les pide. Súper, gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora sí, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Si nadie tiene otra pregunta, yo quisiera hacerte una última pregunta. Dale, dale. Que tiene que ver con esto de la delación en el caso de las personas jurídicas. Así, porque efectivamente lo que tú decías, que si es que la mejor manera era delatar a otros para poder optar al mejor beneficio, que es la rebaja del 100% más la posibilidad del atenuante penal, si te ocurre alguna manera de que, no sé, lo hagan vía representantes para que eso beneficie a más de un individuo. O sea, lo que O eso es incompatible con el régimen. Lo que deberíais hacer, la estrategia brutal, ¿cachai? ¿Viste? Por esto es una consultoría de asesoría legal. Lo que yo haría... No tengo clientes, así que no... Lo que yo haría sería sacrificar a alguien. Y entonces yo me presento como primer delator persona jurídica y denuncio a uno o más pericos. Y entonces así meto en la lista grande a todos los que van a ser beneficiados del 100% de la exención de la multa, más la eximente o atenuante penal, y dejo un par de monicacos sacrificables afuera, que son los que quedan como sin beneficio o segundo. Eso es lo que, o sea, es siniestro, ¿te das cuenta? Es siniestro, pero a eso te lleva el mecanismo de materia de la CMF, a soluciones que no son presentables como método de incentivar la colaboración. Ese es el problema. Por eso yo creo que personas jurídicas requieren un tratamiento totalmente distinto. Sí. Bueno, si es que no hay más preguntas, entonces te liberamos. Eso, me liberan para ir a hacer cosas rentables y, Claro. y menos divertidas que esta. Así que no, le agradezco un montón la oportunidad. Yo igual me entretengo porque me vuelven a surgir ideas, cosas que no había pensado, entonces siempre es agradable volver a reflexionar sobre estos temas, y nada, pues es un gusto, ya que nadie le interesó demasiado el asunto. Mil más gracias a los que sí estuvieron dispuestos a estar acá escuchándome, y el resto se lo perdieron por Gil, ¿no? Se lo perdieron, pero lo vamos a poner, pero quedó grabado, Quedó grabado, para que más les duela no haber venido. Sí, claro, quedó grabado, lo vamos a publicar, te agradecemos del diplomado y nos vemos en nuestro Nos vemos pronto, vale. Que estén muy bien, buenos días. Vamos a ver, súper bien. Vale, chao, chao. Chao, hasta luego, que Muchas estén muy bien. gracias. Chao, Gonzalo. Chao, chao. Chao, Sebastián.